estaría mal. No, yo te diría así, hagamos esto. En el examen, la idea es que no puede ser algo, o sea, eso hace al examen, al que te haga el examen. No tiene que ser algo peleador, que yo no me doy cuenta si es categórico o no, ¿sí? Si vos estás dudando, en todo caso te parás y preguntás. Si es algo tan Bien. grave como no sabes si es categórico o no, ¿sí? O sea, este es un ejercicio que yo no pondría en un parcial, porque lo que vos decís, a mí también, y a muchos les pasó, pensarlo como categórico, hablar de un para todo, cuando dice, si un planeta no figura en los archivos, entonces yo diría para todo X, ¿no? No X implica, y entonces ya te metes, y lo mismo, alguien debe haber borrado. Yo no decís, ¿cómo alguien? ¿Qué hay otros? ¿Quién es alguien? Es un existe. Y en realidad no, cuando vos lo ves, la conclusión es que alguien debe haber borrado a Camino. O sea que todo es sobre el planeta Camino y el único que vos podrías pensar como un cuantificador es el para todo, ¿no? Es la Si única premisa que puede tener un que cuantificador podría aparte. ser un cuantificador. Que no quiere decir que no haya razonamientos categóricos con un solo cuantificador. Sin embargo, lo que quiere decir es, metiste solamente un para todo y después todas las premisas se refieren al mismo planeta, entonces no vale la pena hacerlo como categórico. ¿Sí? Hola, profe. Bien, bien. Bien, Gracias. Profe, tengo una duda dale, dale. chiquita. Tipo, hoy estaba repasando y para que sea un absurdo tendría que ser que, que los valores sean distintos en las operaciones lógicas. Tipo que en una sea falso y en otro verdadero. Eso sería un Si vos, absurdo. si vos estás haciendo un condicional asociado, Que no sí. se cumpla una de las Que te leyes, dé claro. Claro, que te eso. dé al mismo tiempo, no, nada que ver con que no se cumpla la ley, en ningún momento. Cuando vos estás analizando un condicional asociado, ni siquiera usás leyes lógicas. Cuando vos estás analizando un condicional asociado, lo que sería un absurdo es que en una misma instancia, o sea, en un mismo caso, el valor de verdad de una premisa sea al mismo tiempo verdadero y falso. O sea, vos lo pusiste falso al principio y cuando seguís recorriendo los demás valores de verdad, te pone que tiene que ser verdadero. Entonces no se puede ser verdadero y falso. Eso, Eso por es eso. un Sean absurdo. dos valores Uh-huh. distintos, digamos. Ah, Claro, bueno, sí, Listo. Eso, yo gracias. tengo otra pregunta. dale. Si en un razonamiento tenemos tres premisas, por ejemplo, una es un para todo y después hay dos Sí, existe distintos, ¿cómo sí. se particulariza eso después? Porque obviamente yo Uno lo que existe pensé, en un elemento y el otro existe en otro elemento. y el para todo se le puede particularizar en los dos El para elementos. todo se puede particularizar en cualquiera de los dos. Ajá. ¿Sí? Ok, ok. O sea, puedo trabajar ahí con dos elementos distintos en toda la misma. Y podés trabajar con dos elementos distintos y el para todo lo cumplen los dos. Hay que ver cómo queda armado el razonamiento. En general, cuando hay dos existen, como uno lo tenés que particularizar para un elemento y otro para otro, porque Claro, nadie te como que garantiza uno que sea en quedaría el sin mismo, usar, por lo claro, general. no deberían nunca quedarte premisas sin usar. Si te quedan premisas sin usar, está mal el razonamiento desde el origen, digamos. O sea, no deberían quedarte premisas sin usar. Pero entonces, como vas a tener dos premisas particularizadas en elementos distintos, hay que ver cómo vas a hacer para mezclarlas. Pero hay que ver de qué se trata el razonamiento. Porque a Claro, lo mejor las estás usando para sacar algo nomás. ¿Viste? Cuando yo, es un P y Q y puedes sacar P o puedes sacar Q. Entonces capaz que no te sirven, te da igual, ¿viste? Y por ahí igual es válido. claro, sí, O sea, yo había depende visto de... un ejercicio así, pero no tenía una conclusión. Había dos opciones y uno tenía que elegir cuál era la conclusión válida. Bueno, por eso, ¿cuál era la conclusión que fuera válida? O sea, hay que Claro. ver de qué se trataba. Porque Y, en, cada y, en- ejercicio... y la que era válida se resolvía con un solo existe y el para todo. El otro existe quedaba sin Ah, usar. y el otro no servía, sí. Claro. Yo he visto esos ejercicios, no son los ejercicios más felices del mundo. Porque la realidad, lo que dice la teoría sobre razonamientos, es que cuando vos estás demostrando un razonamiento, tenés que usar todas las premisas. Porque si no tenés que usar todas las premisas, entonces vos podrías poner una premisa, qué sé yo, podrías poner P y podrías poner no P. Porque total, si a no P no la voy a usar, bueno, no importa, no sé, no me voy a dar cuenta. Y en realidad está fundamentalmente mal, ¿no? Porque si una es verdadera, la otra es falsa. Entonces es medio raro.
Claro, yo lo que Pero entendí ahí es bueno, que los dos existen, son verdaderos, solo como al aplicar a distintos objetos, a distintos sí. elementos, eh, por más que sea verdadero, y la conclusión era también un existe, aplicaba Claro, a pero uno de los lo que dos no puede existen. hacer la conclusión es mezclar a los dos. No, Claro, no, porque claro, cuando no, haces un era un existe, existe, sí. existe P que cumple P de X y Q de X, o incluso si fuera un no. Existe X que cumple P de X o Q de X, cuando vos querés poner un particular, se te refiere al mismo P de X o Q de X. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado si tengo dos elementos, dos existen separados. Pero incluso con eso es válido, es posible que haya razonamientos válidos con dos existenciales y particularizados en distintos elementos. Sí se puede. Depende del ejercicio, hay que ver. ¿Sí? Está bien, gracias. ¿Está bien? Y con esos que tienen, esos ejercicios que son raros, que están por la teoría, que dicen decir cuál conclusión es válida, en general lo que te va a pasar es que las demás son inválidas, seguro son inválidas, entonces la que te queda, ¿sí? Claro. Demostrándola, aún ignorando alguna de las premisas, termina quedando válida. Bueno, qué sé yo. Ahora las parciales son presenciales, o sea que esos ejercicios de verdad, de multiple choice que ustedes habían visto, por ahora, por ahí en algún final se vuelven a tomar, pero en los parciales van a ser ejercicios concretos de hacer y resolver, ¿sí? Así que Ok. no va a haber esos de verdadero falso o elegir la opción correcta, por lo menos no para el parcial. Bueno, arrancamos entonces con conjuntos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta con respecto a razonamientos? ¿Cuántos somos? 32. La semana que viene, no sé qué hablaron con la materia anterior. Lo que yo dije, por ahí ustedes hablaron algo con el profe anterior, no lo sé, coméntenme. Lo que yo dije es, como la semana que viene, el jueves, hay votación y está cerrado, o sea, no se puede ir a la facultad, yo pienso que igual tenemos que hacer la clase, aunque sea por Meet. O sea, que encontrémonos así como nos estamos encontrando hasta ahora, ¿sí? Y en todo caso, bueno, no la hacemos presencial la clase. De todos modos, la clase que viene era para hacer como un cierre de las unidades de estas dos, ¿no? De lógica y conjuntos. Y viéndonos la cara siempre es mejor, pero se puede hacer por Meet igualmente, ¿sí? Entonces, no nos perdamos la clase, porque después no sabemos cuándo la vamos a poder compensar. Y esto fue una cosa rara, porque no estaba puesto en el cronograma. No sé por qué se decidió a último momento que había suspensión de clases, ¿sí? Entonces, si alguno no puede, yo les voy a mandar al foro de consultas generales, voy a mandar el link a los al Meet que yo doy el viernes también. Entonces, si por algún motivo el jueves no pueden, únanse en el Meet el viernes, ¿sí? No es la misma clase porque las del viernes son todas virtuales, pero más o menos yo armo el calendario igual. O sea que esa semana vamos a estar también haciendo una puesta en común de todo lógica y conjunto, ¿sí? Así que si pueden el jueves, bárbaro, hacemos el Meet como siempre. Y si no, bueno, el viernes. ¿Estamos? Y nos va a quedar una clase menos de las presenciales, qué sé yo. No sé, nos desacomodaron el cronograma terriblemente al poner esta Lo clase que dijo el sin poder. profesor de Sí, sistemas era que sí, podíamos hacerla virtual también la semana que viene y después claro. convenir una clase más adelante que iba a ser virtual y hacerla presencial en las dos materias. Bueno, podemos ver. No me parece mala idea. Yo no tengo problema. O sea, después pregúntenle al profe o díganme a mí. Lo que pasa es que están pensadas también con el temario las clases. O sea que si se puede poner virtual alguna clase, perdón, poner presencial alguna de las que iban a ser virtuales, no tengo problema. El día que el profe quiera, pueda, yo también puedo. O sea, coméntenle que no hay drama, ¿sí? Y que en todo caso, bueno, nos comunicaremos. Y si no se puede, o se complica, o se hace muy, muy complicado, bueno, no pasa nada. La próxima clase virtual la próxima clase presencial que es en junio, vamos a hacer consulta y si alguien quiere consultar algo de esto, también se puede, ¿sí? No hay drama. O sea, quedemos viendo, ¿sí? ¿Qué otra clase ponemos que sea virtual? El tema es que ya no va a poder ser, o sea, la clase que viene nosotros seguimos el cronograma con respecto a los temas, ¿sí? Si queremos que hagan presencial otra clase, bueno, el día que vayan al campus, por ahí va a ser el tema que tocara esa vez, ¿sí? Lo que vamos a seguir con respecto al cronograma son los temas. ¿Estamos?
Bueno, quedamos así entonces. Vamos viendo cuándo por ahí la reemplazamos una de las virtuales por presencial, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con conjuntos, porque nuestra clase siempre es la de la noche-tarde y tenemos como menos tiempo, hay menos ganas de estar hasta las 11. Bueno, ¿qué pasó con conjuntos? ¿Cómo les fue? La idea de las clases en todo el año es, ¿se acuerdan? Esto de que ustedes seguramente vieron la teoría y entonces hoy vamos a hacer una apuesta en común, ¿sí? Y vamos a trabajar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, un conjunto, los conjuntos son álgebras de Boole, ¿sí? Entonces, todas las leyes que teníamos lógicas van a tener una ley equivalente, algo equivalente en conjunto, ¿sí? Los elementos básicos para los conjuntos son el concepto de elemento, conjunto y pertenencia, ¿sí? Eso es como cuando, no sé si ustedes hicieron geometría en el secundario. Cuando yo decía, bueno, los elementos básicos de geometría son el punto, la recta y el plano. Esos no los defino, esos los uso. A partir de esta piedra angular defino toda la geometría, qué es recta paralela, qué es un ángulo, qué es un cuadrilátero. Bueno, en la teoría de conjuntos, que empezó más intuitiva y terminó siendo una teoría muy, muy abstracta y con una cantidad impresionante de aplicaciones, los elementos básicos son el elemento, que en general se escribe en minúscula, el conjunto, que es una agrupación de elementos, pero la definición, agrupación o conjunto son sinónimos, y la pertenencia, que es esta relación que se da entre un elemento y un conjunto, ¿sí? Esto es un elemento, allá, y esto es un conjunto, ¿sí? Ahora, si yo defino conjuntos más locos, vamos a llamarlo C. Esto lo aclaro primero, y después hacemos ejemplos concretos, operaciones y todo esto. Si yo definiera un conjunto, o sea, el conjunto es una agrupación de elementos y adentro va cualquier cosa. Me hace acordar un conjunto a las listas de Python. Las listas de otros lenguajes de programación llevan siempre el mismo tipo, ¿no? Las listas de Python son como un basurero de lo que vos quieras meter. La diferencia con las listas es que el orden importa, ¿no? Y en un conjunto no. Entonces, en un conjunto yo puedo meter cualquier cosa, lo que a mí se me dé la gana. Entonces, puede haber conjuntos adentro de un conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, en el conjunto C hay elementos y conjuntos. Entonces, acá se me hace un poco complicado el tema de la pertenencia, ¿sí? Y la inclusión. La definición de inclusión, ¿cuál era? Era otra, es la primera que es definición, ¿sí? Yo digo que un conjunto X está incluido en un conjunto Y, si solo si para todo elemento que esté en el universal, si el elemento está en el primer conjunto, entonces el elemento tiene que estar en el segundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo diría, el conjunto, bueno, A es muy chiquito. El conjunto formado por A está incluido en el conjunto A, ¿no? El conjunto formado por AB no está incluido en el conjunto A, porque si bien A está dentro de la grande, la B no, ¿sí? Entonces acá la inclusión va directo al condicional, ¿sí? Si yo tengo un elemento que esté en este y no esté en este, digo que no hay inclusión, ¿correcto? Después, si tengo un elemento que está en el primero y sí está en el segundo también, si todos los que están en el primero están en el segundo, bueno, como es un para todo, quiere decir que hay inclusión. Y con respecto a los elementos que no están en el primero, también se analizan, ¿sí? Porque si el elemento no está en el primero, por ejemplo acá, B no pertenece a A, pero la inclusión con antecedente falso, es el condicional con antecedente falso, sigue siendo verdadero, ¿no? O sea que todos los elementos que no estén en el primero, no me interesa si están o no en el segundo. La cuestión es que hay inclusión si todos los elementos del primero están adentro del segundo. A ver, me esperen medio segundo porque ya se me pudrió todo.
Acá volví, perdón. Profe, ¿puede ser Sí. que la U que está ahí arriba es conjunto universal? Porque, porque yo lo vi en la clase de refuerzo y decía uno. Sí. Ahora vamos a hacer un ejemplo concreto. Si yo tengo la inclusión es uno adentro del otro, ¿correcto? Entonces acá, ojo con este. Si yo tomo A con respecto al conjunto C, ¿qué voy a poder poner? Pertenece, porque A es un elemento, ¿sí? Y C es el conjunto y A es un elemento del conjunto. Si yo pongo AC, AC es un conjunto y A es un elemento de C y C es un elemento del conjunto C. Por lo tanto, todos los elementos que están en este conjunto están adentro de este. O sea que acá voy a usar el símbolo de incluido. ¿Sí? Todos estos son verdaderos. Por otro lado, si yo tomo AB, ¿sí? AB es esto. ¿Y qué es adentro del conjunto C? Un elemento. Un elemento. Por lo tanto, Pertenece. pertenece. Pero hay que tener cuidado, no es un capricho, es porque AB es este AB, que dentro de este conjunto es un elemento, y este AC en realidad no es un elemento, es un subconjunto, o sea, hay dos elementos distintos que están adentro, ¿sí? Sí, tengo. Si yo tuviera, por un delirio del loco al que se le ocurrió el ejemplo, si yo pusiera acá AB, entonces decir que AB pertenece sería verdad porque es este AB, y decir que AB Es un está subconjunto. incluido también sería verdad, pero no por este AB, sería verdad porque este elemento que está acá está en C, y este elemento que está acá está en C, o sea que sería también cierto. ¿Se entienden la idea? Sí. O sea que se puede dar el caso súper extraño que el mismo conjunto se puede usar tanto el símbolo de pertenece como el de incluido. Pero fíjense qué extraño que tiene que ser el conjunto en sí, que no es lo que usualmente les va a pasar. ¿Sí? Dale, ¿qué quería preguntar? No, era para confirmar. Entonces, en un conjunto, adentro puede haber elementos y otros conjuntos, se pueden mezclar. Por supuesto, sí, Si vos sí, eso sacás se puede, totalmente. B del ¿Qué más? conjunto C, pero Saco B, doble llave es un subconjunto, o sea, el doble bien. llave, o sea, Si un saco conjunto B, que contiene el ya conjunto. AC incluido en C es falso, ¿ven? Esto no. Claro, pero Si hablo pongo doble llave, o sea, saquemos B que no era el que estaba originalmente. Si acá pongo doble llave, esto se refiere el conjunto formado por el conjunto AB. Y ahí pongo el símbolo incluido. ahí sí vos, Doble claro, llave significa un conjunto que adentro tiene conjuntos. Y claro. acá sería como decir un conjunto D, que solo tiene este elemento, y este elemento es un elemento de C. Entonces, para todo elemento que esté en el conjunto SD, es verdad que está en el conjunto C, cumple la definición, está incluido. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende? Es súper loco. Estas son las cosas raras de la teoría de conjuntos. Que a veces, o sea, uno siempre dice, la pertenencia es entre un elemento y un conjunto, y la inclusión es entre conjuntos. Pero a veces los conjuntos son elementos, o sea que uno empieza ahí a hacer mezclas raras. ¿Vamos? O sea que hay que prestar atención. Todas estas que puse acá son todas verdaderas con respecto a este conjunto C raro. ¿Sí? Y esta es la definición de inclusión. ¿Qué pasa si tomo algo que no sea tan raro? Si yo tomo un universal común y después voy tomando conjuntos, tengo lo que se llama definición por comprensión o definición por extensión. Supónganse que yo tengo que poder usar las dos, ¿no? Esta sería una definición por extensión. Acá la variable K no es la variable de definición del conjunto, ¿sí? Entonces yo tengo las X, son los elementos del conjunto A, tales que X es igual a 2K y K es un natural. O sea que cada número natural me va a generar un elemento X. Esta es como una variable auxiliar, ¿sí? ¿Quién sería entonces el conjunto A? Bueno, como K son naturales, y arrancan el 1 los naturales, pongo acá el 1, 2 por 1, 2. 2 es un elemento. Los pares, ¿no? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6.
2 por 4, 8. ¿Pongo el 8? No, ¿no? Si el universal es hasta el 6, claro. es muy importante esto. Lo que no está en el universal no existe. ¿Estamos? Yo tengo el universal y son los números hasta el 6. O sea que ojo, porque la definición esta parece infinita. O sea, si vos no me das un universal, este conjunto A es un conjunto infinito. Sin embargo, dentro de este universal es un conjunto con 3 elementos. O sea, el cardinal de A, ¿se acuerdan? El cardinal para A es 3 en este universal. El universal es indispensable. Primero, universal. Lo mismo, porque de hecho de ahí viene, los razonamientos. Un razonamiento es un trabajo entre conjuntos, ¿sí? Necesita un universal. ¿Sí? Lo que es válido en un universal puede no ser válido en otro. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un conjunto B. Supónganse que yo pongo x tal que x es igual a 2 a la k. Y k es un natural. Nosotros pensaríamos que todas las potencias de 2... Perdón, voy a hacer trampa acá, para molestarnos. ¿Todas las potencias de 2 son pares? Sí. 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 ¿Y k es natural? Sí. 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, y se acabó porque acá no hay más nada. ¿Y qué pasa si yo hago esto? 2 a la Porque 0. k es libre, es una variable libre acá que yo te la uso como auxiliar. ¿Qué pasa con 2 a la 0? Eso vuelve 1. Cállense, claro. Entonces el 1 es una potencia de 2. No todas las potencias de 2, ni siquiera todas las potencias de 2 enteras. ¿Sí? Después, si vos pones k menos 1, menos 2, menos 3, te queda un medio, un cuarto. Acá no tiene Claro, ningún te quedan sentido porque no fracciones. existen. Te quedan fracciones. Pero las potencias de 2, ni siquiera las potencias enteras de 2 son todas pares. Ojo con eso. ¿Sí? Esto es para molestar, pero para que se acostumbren a números y a expresiones raras. ¿Sí? Vamos a definir un conjunto C, X tal que X es menor. Vamos a poner mayor, menor o igual a 3. ¿Sí? Y entonces en C, ¿quién está? 1, 2, 3. La definición por comprensión es muy importante porque si el conjunto es infinito, si tiene muchos elementos, entonces yo doy la regla de formación. Entonces vos me das un K y yo te doy el elemento. O bueno, me das una definición y yo saco todos los elementos. La definición tiene que responder a todos y solo a esos elementos. ¿Sí? Si yo quiero los pares y los defino como potencias de 2, está mal, porque si bien todas las potencias de 2, o sea, o quiero potencias de 2, pero las defino como pares, si bien todas las potencias de 2 menos el 1 son pares, bueno, pero no hay inclusión, pero no es la verdad, o sea, no todos los números pares son potencia de 2. O sea que la definición por comprensión tiene que referirse a los elementos del conjunto y solo a ellos, ¿sí? Dentro del universal. Acá yo no lo puse porque me toca escribir mucho, pero en realidad eso siempre es así. X perteneciente al universal tal que. ¿Se entiende? O X tal que. X pertenece al universal y todos los X son del universal. ¿Sí? Si no es del universal, no existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Supónganse que hago una loca, así, por ejemplo. X tal que X a la quinta es igual a 30. Para no la compliquemos tanto. X al cuadrado es igual a 49. ¿Qué me pasa acá? ¿Se puede ser x al cuadrado igual a 49? Sí, che, el 7 y el menos 7 elevados al cuadrado dan 49. Sin embargo, en este universal, ¿hay 7 o menos 7? No. Entonces, en este caso es una definición del conjunto vacío. Ojo con el conjunto vacío. El Podés conjunto vacío es poner un conjunto que llaves no tiene y elementos. podés Claro, poner lo puedo llaves. poner así o lo puedo poner así. Las definiciones del conjunto vacío se suponen más genéricas, o sea, esta no está linda porque cuando uno la mira sin estar muy prevenido, dice, che, 7 y menos 7. Pero cuando uno está prevenido, viene al universal y dice, sí, está bien, pero no existen ni el 7 ni el menos 7, así que es conjunto vacío. Pero en Eric, general quería- se suele definir con algo que realmente no se cumpla. Por ejemplo, vos ponés los reales y que elevados al cuadrado den menos 1. Chau. ¿se Esta es puede una definición poner de conjunto los vacío. X tales que X es distinto de X?
También los X, tales que X es distinto de X. No existen, no se puede. Por definición de igualdad, no se puede. Definición del conjunto vacío. ¿Sí? Lo vacío Cualquier es- definición que no te dé elementos es una definición del conjunto vacío. Pero también vale si no te da elementos dentro del universal. ¿Está bien? Nunca les pasa, ustedes hacen una pregunta a una tabla en una base de datos y les sale nada, null. Bueno, está bien, definiste conjunto vacío. No está mal. ¿Estamos de acuerdo? Las bases de datos usan todo conjuntos, ¿sí? No es que las bases de datos inventaron los conjuntos. Primero se inventaron los conjuntos y después las bases de datos los usan. ¿Sí? Yo les cuento, porque no les voy a mostrar aplicaciones, pero les cuento cosas en las que esto se usa y se usa un montón. ¿Qué más? Bueno, de representación gráfica. Como A, B y C no están uno incluido en el otro ni nada, entonces lo más común es dibujarlos así. Esta es la representación más genérica, ¿sí? Como D es el conjunto vacío, lo meto donde se me dé la gana. Ahora vamos a hablar de propiedades. A, B, C. En realidad D lo puedo meter en cualquier lado, porque ¿qué había? Una propiedad del conjunto vacío. El conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos, ¿no? Para todo A, sin importar el universal, nada. Esa es la primera propiedad más básica de conjunto vacío y de la inclusión, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense por la definición. ¿Cuál es la definición? La definición sería que si yo tengo un X que pertenezca al primer conjunto, entonces X tiene que pertenecer al segundo, ¿no? Pero en esta definición, ¿qué pasa con el antecedente? Es falso. No, Es falso. sí, es falso. Y la condición, entonces, es verdadera, Verdadera. Es todas las verdadera. veces. No importa quién sea, ¿se entiende? O sea que esta es como una primer demostración. Analizo el cuantificador, ¿sí? Y me Una da eso. pregunta. Dale. Para graficar ahí con el diagrama, el conjunto vacío, si lo Lo ponemos puedo meter afuera, donde me dé la gana, pero como donde debería quiera. estar incluido Está en incluido en todo, todos los conjuntos. y no debería En estar realidad no lo adentro. voy a poner. Ah, En se puede realidad no no lo poner. voy a se puede no poner y es lo Ah, mejor. Porque sí. lo puedo poner acá adentro, lo puedo poner acá, lo puedo poner en donde quiera. Donde no haya elementos, hago un circulito y pongo el conjunto vacío. Anda, pone. Y además hay que dar miedo, o sea, si lo pongo acá, vos después me vas a decir que el conjunto vacío no está incluido en A, y eso es falso, porque el conjunto vacío es el conjunto vacío. Claro, Y por eso tampoco lo pregunto. puedo poner más de una vez, porque en una representación gráfica, ¡para un poquito, ahora voy! En un gráfico no se puede poner un conjunto o un elemento varias veces. Entonces, ¿qué hago con un conjunto vacío? No lo represento en el diagrama de Venn, ¿sí? Total, está incluido en todos los conjuntos y es un conjunto, para Rafael, para un poquito, es un conjunto genérico, o sea que es teórico, entonces lo puedo no representar y igual lo puedo usar, ¿sí? Como el universal, o sea, no pongo el elemento acá, pongo el 7 acá por las dudas, no, lo que está por afuera del universal no existe, no lo pones. Ahí vengo, chicos, ven un segundo. Ok, volví. Por ahora, Dios. Bueno, a ver. Entonces, tenemos conjuntos, tenemos elementos, ¿sí? Tenemos inclusión, representación gráfica tiene que ser única. Se hace, no van a hacer esto muchas veces, pero bueno,
no se representa en cualquier lado, sino que yo agarro cada elemento del universal, ¿sí? Y lo ubico en una y sola un área. ¿Cuántas áreas hay acá? ¿Quién contó? 7. Va, incluyendo No, la parte que está fuera en el universal. 8. Hay 8, ¿sí? Hay 8. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué representa cada área? Representa un valor de verdad de la combinación entre A, B y C. Tomemos como que A es la proposición A, B es la proposición B, C es la proposición C, y lo que me va a pasar es que cada elemento está o no en algún conjunto, ¿sí? Por ejemplo, el 1 hace verdadera A, no, o sea que el 1 hace A falsa, ¿se entiende? Y después hace con B, B es verdadera y C es verdadera, o sea que el renglón de falso, verdadero, verdadero le corresponde al elemento 1. ¿Se entiende? Ojo, puede haber elementos que no se corresponden, sino que a lo que yo voy es que cada una de las 4 combinaciones para A, verdadero o falso, o sea, cada elemento puede estar o no estar en A. Y cada elemento puede estar o no en B, y cada elemento puede estar o no en C. Y eso me da las 8 combinaciones. Más allá de que si hay áreas vacías en la representación del conjunto, quiere decir que ninguno cumple con una cierta línea de la tabla de verdad, ¿sí? Pero hay una relación directa entre la cantidad, no la voy a dibujar, entre la cantidad de áreas, ¿sí?, que hay en la representación del diagrama de Venn y la cantidad de verdaderos o falsos que yo tengo en una proposición que tenga 3 proposiciones simples. ¿Estamos? ¿Sí? Y si fuera con 4, 4, pero justamente si yo tengo 4 conjuntos, no puedo graficarlos de manera que se vean las 16 posibilidades. O sea que el diagrama de Venn me sirve para 2 o 3 conjuntos, ¿sí? Y después, si tengo 2 conjuntos, eran 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si tengo más de 3, lo que voy a hacer es aprovechar de alguna inclusión. Si A está incluido en B, entonces lo dibujo uno adentro del otro. Si algún par de conjuntos no tienen intersección, los dibujos separados. O sea, puedo aprovechar igual un diagrama, ¿sí?, pero tomando en cuenta que haya alguna condición que yo pueda poner. ¿Estamos? Si no, con 2 o con 3, mano. Bueno, si ubico por elemento. El 1 está en B y en C, pero no está en A. Entonces no va acá, va acá. En B y en C no está en A. El 2 está en A, está en B y está en C. O sea que el 2 va acá en todas las áreas. El 3 está solo en C, o sea, solo en C. El 4 está en A y en B, o sea, acá. El 5 no está, entonces afuera. Y el 6 está en A solo, o sea, está acá. Y ven, no hay nadie que esté solamente en A y en C, que en este caso tendría que ser un par que sea menor que 3. El único par menor que 3 Y es el 7 2, no existe pero en el también universal. es una potencia. El 7 no existe en el universal, así que no va a ningún lado, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? Cuando uno lo trata de entender por comprensión, hay que tomar en cuenta el universal. O sea, hay números que sean pares, que sean solamente pares y menores que 3. Bueno, sí, el 2 es un número par y es menor o igual a 3, pero también es una potencia de 2, o sea que se quedó acá en el medio. No hay ninguno y no puede haber nadie acá en esta área, ¿no? Igualmente, acá, como el conjunto es finito y el universal es chiquitito, la mejor definición es la definición por extensión o enumeración. O sea, si vos decís quiénes son los elementos, esa es la definición perfecta. Ahora, la definición por extensión no siempre se puede hacer. Si vos querés tomar a los números reales como universal, entonces los conjuntos, los pares, no los puedo definir por enumeración. Los números, los que cumplen con la ecuación x cuadrado mayor que 8, son intervalos reales, no los puedo definir por extensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? pregunta, O y sea que la si extensión se en usa ese mucho. caso, Sí. sí, en ese caso, que son infinitos los elementos de cada conjunto, tuviéramos que Sí. graficarlo en el diagrama como... Tampoco, el diagrama de Venn es para conjuntos finitos. Ok. Ojo, que a veces, si el conjunto es finito pero grande, tengo 20 elementos. ¿Vieron esos ejercicios que yo no voy a hacer ninguno? Esos son para que los hagan ustedes y cualquier cosa a la clase que viene en el Meet pensamos alguno. Esos problemas raros de conjuntos. Si tengo 90 alumnos y 45 aprueban discreta, pero 25 aprueban la otra, se sabe que 8 aprobaron las dos, pero esos ejercicios son de conjuntos con muchos elementos, pero que se pueden poner acá los cardinales. Entonces eso todavía se puede trabajar.
O si yo pongo un universal de 20 elementos y puedo hacer el diagrama de Venn, pero no tengo ganas de poner en cada conjuntito, acá hay 8 elementos, acá hay 9, acá hay 12. Si puedo hacer una definición por comprensión, me sirve, ¿sí? Pero en realidad, la definición por extensión es mejor. ¿Estamos? Ahora, si el conjunto es infinito o tiene muchos elementos, al final hago la definición por comprensión y ya está. ¿Estamos? Profe, la definición de extensión es la de comprensión, Enumeración. No, Bien. extensión es enumeración. como ¿Sí? el que dice conjunto 1, 2, 4. Acá les hice las dos, claro. Acá Eso. el universal, por ejemplo, está definido por extensión y no lo definí por comprensión. Serían los naturales menores o iguales que 6, pero bueno, la definición por comprensión tampoco es única. ¿Se entiende? Yo puedo pensar acá los naturales menores o iguales que 6 y vos pensás los naturales menores que 7. Y son dos definiciones distintas en realidad. ¿Sí? Pero definen el mismo conjunto. O sea que la definición por comprensión puede no ser única. La definición para el conjunto vacío hay infinitas. ¿Sí? Ahora, el conjunto vacío es uno solo. Y es siempre el mismo. ¿Sí? Eso es loco. Entonces, la enumeración, si se puede, es mejor. Pero si no se puede, bueno, lo hacemos por comprensión y nos ponemos de acuerdo. ¿Vamos bien? Bien, ¿qué hacemos con los conjuntos cuando los tenemos definidos y eso? ¿Qué más? Ya aprendimos pertenencia, aprendimos inclusión, ¿qué otra cosa vimos? Todavía estoy en lo fácil, ¿eh? Vamos a tratar de llegar a lo más difícil. Vamos a hacer rápido lo fácil. Se pueden hacer Tengo operaciones. las operaciones, exactamente. La operación de unión, ¿sí? Acá lo que yo escribo, lo anterior es un ejemplo. Bueno, la definición no la escribo. A unión B significa todos los elementos que están en A o están en B. O sea, la unión se relaciona con el O lógico. Entonces, si está en A o está en B, acá miremos. Quiere decir, si está en A, 2, 4, 6. Ojo con la unión. La unión agrega. Si está en A, bárbaro. Y si está en B, también. Bueno, pará, el 2 no lo voy a anotar porque ya está anotado. El 4 ya está. Bueno, el 1. Ah, el 1 no estaba antes. Bueno, anotalo. Listo. Si está en A o está en B. Gráficamente se pinta toda el área que es A o B y me queda 1, 2, 4 y 6. Eso es unión. La intersección, ¿qué es? Los que están en A y en B. Están en A y en B, o ponerle que hagamos para cambiar. A intersección C. Que estén en A y en C al mismo tiempo. Entonces acá el único que está en A y en C es el 2. Yo miro A, 2, 4, 6, miro C, 1, 2, 3. Bueno, que sea potencia de 2 y al mismo tiempo menor que 3. El 2, nada más. Bien. ¿Sí? Propiedades. Después. ¿Qué otra operación? La diferencia. Si yo hago, para que siempre empiezo con A. Ponete que haga C menos B. La diferencia, ojo. La diferencia es... Los que están en un conjunto y no en el otro. Y no en el segundo. La resta es la única de las operaciones conjuntistas que no es conmutativa. ¿Sí? Se define como que son elementos que están en C y no están en B. Si yo lo tengo por comprensión, puedo decir, bueno, que sea menor que 3 y no sea potencia de 2. Sino que esté en C y no esté en B. La resta siempre me va a dar un elemento que sea del primer conjunto, del segundo nunca. Entonces, ¿quién está en C y no está en B? Solo el 3, ¿no? Un número, por definición, que sea menor o igual a 3 y no sea potencia de 2. ¿Sí? Esto es así como preguntar, que esté en X y no en Y. O sea, la operación resta tiene esta otra forma de definir. Es C intersección el complemento de B. Ah, el complemento, perdón. ¿Qué era el complemento? El complemento, por ejemplo, el complemento de B, son todos los que no cumplen con B. Si vieran las potencias de 2, 1, 2 y 4, entonces ¿quién va? Va el 3, va el 5, va el 6. ¿Sí? Otra definición de complemento es agarrar el universal y restale B. Esta es como una segunda forma de definir la operación. ¿Sí? El complemento es como tener la doble negación. Perdón, no la doble negación. Negar, como negar el conjunto. ¿Sí?
La definición no la pongo acá porque ustedes la tienen. Es todos los X tales que X no pertenece a B. Profe, eso es complemento cuando dicen tipo Complemento. lo del universal menos el Universal pareja. menos B, exacto. Y la última es, que no la vamos a usar, la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se define como A menos B unión B menos A. O sea, a A sacale B y además a B sacale A. Y te quedas con cualquiera de las dos. También se define como el O, A unión B, la unión menos la intersección. ¿Sí? Y esta, por supuesto, son equivalentes, porque se puede pasar de una a la otra. Y en este caso sería todo lo que... y otra más. La operación lógica con la que se refiere es el O excluyente. Que esté en el primer conjunto o que esté en el segundo. O está en el primero o está en el segundo. Esa es la definición, la operación lógica que se relaciona con la diferencia simétrica, ¿sí? Acá sería, a ver, espera, estoy escribiendo grande y ahora no veo los conjuntos. En A estaba 2, 4, 6 y en C está 1, 2, 3. Entonces, los que estén en uno o en el otro, pero no en los dos. El 4, el 6, El 1 y el 6. el 1 y el 3. El 4, el 6, el 1 y el 3. La unión menos la intersección. El único que está 4, el 6, el 1 y el 3. El único que está en los dos, ¿sí? Al mismo tiempo es el 2. O sea, miro A con C, tengo el 4 y el 6 que está solo en A, y el 3 y el 1 que está solo en C, ¿sí? No me importa la relación que tengan con B. Cuando yo hago una operación entre dos elementos, la operación es binaria, ¿no? No miro el tercer conjunto que tengo acá, ni me interesa. Lo mismo cuando complemento, ¿no? El complemento de B es 3, 6, 5. No me importa si los elementos están en A o están en C. Yo solo estoy mirando que no estén en B. ¿Bien? Propiedades locas. Locas no. Propiedades que cumplen las operaciones. Bueno, ahí nos metemos casi de cabeza en las leyes de conjuntos. O sea, los conjuntos, todo lo que sea propiedades de los conjuntos o de las operaciones en conjunto, nos llevan a leyes. Y las leyes, ¿sí? Se pueden demostrar todas. ¿Cómo demostramos en conjuntos? Ahora lo que vamos a ver hoy, usando la lógica, porque todo conjunto, toda operación entre conjuntos tiene una definición usando lógica, ¿no? Entonces, cuando querramos demostrar conjuntos, vamos a terminar usando sus definiciones lógicas, ¿sí? O bien propiedades que ya hemos visto antes. Acá viene la cosa esta. Cuando yo me pongo a estudiar las propiedades, ¿quién las estuvo mirando? Yo trazo una raya y pienso, a ver, el complemento del complemento es el conjunto original. Si quiero los elementos que no es cierto, que no están en A, solo de A. ¿A quién les hace acordar? Involución. A la ley de involución. Acá se llama involución también. Si quiero, a ver, esta, porque las fáciles son fáciles, pero bueno, no importa. La unión de conjuntos es asociativa, la intersección también, y también son conmutativas, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición, o sea, el O es asociativo, o sea, cuando yo quiera definir la unión, voy a decir que X está en A, o X está en B, o que X está en C. Y como el O es asociativo, voy a poder cambiar los paréntesis de lugar, y entonces me va a quedar que puedo asociar, o sea, usando la definición de unión, que se convierte en un O, y después vengo a la lógica es asociativa, entonces la unión también lo es. Son álgebras de Boole, la lógica y los conjuntos. O sea que cada propiedad de lógica, en realidad, que ustedes ya conozcan, que involucre sobre todo el I, el O y la negación, ¿sí? Tiene una operación en conjuntos análoga. ¿Estamos? Después, este es intersección, este es unión, este es complemento. Después, el condicional viene ligado con la inclusión, pero el condicional es un operador en lógica y la inclusión es una relación entre conjuntos.
O sea que no hay una ley directamente paralela. Ah, va a haber una ley parecida, ¿sí? Pero no un paralelismo total, ¿estamos? Pero con el y el o y la negación, que son la mayoría de las leyes lógicas, para cada ley lógica hay una ley de conjuntos. O sea que no se las tienen, ni siquiera cambian de nombre, ¿sí? La asociativa, la distributiva, la de idempotencia, las leyes de De Morgan. El elemento neutro y absorbente en conjuntos, si yo pongo A unión el universal, me da el universal, ¿está bien? Como la unión siempre agranda, si agarras el universal y lo unís con cualquier cosa, te va a dar el universal. ¿Cuál es la ley que se parece en lógica? Bueno, A es una proposición cualquiera, es afirmar algo. El O quiere decir que la unión es un O. Y el universal en lógica equivale a, bueno, ¿quiénes cumplen con pertenecer al universal? Todos. Entonces todos los Todos. elementos van a ser verdadera la proposición. Y si yo hago P o verdadero, esto equivale a verdadero, ¿no? ¿Sí? Esta es una de las leyes de absorción, ¿sí? Y la otra que es absorción es A intersección, el conjunto vacío da vacío. ¿Por qué? Porque si yo hago P y falso, esto me da falso. Esta es absorción. Y la otra es la del neutro. Si yo hago A intersección el universal, me da A, porque A está incluido en el universal. Y en cambio, si yo hago A unión el vacío, me da A, porque el vacío no le aporta nada, ¿no? Y esto entonces es P y verdadero equivale a P, ¿se acuerdan? Y P o falso también equivalía a P. ¿Se entiende? Cada ley lógica, cada ley de conjunto seguro tiene una ley lógica que es equivalente. La absorción también. La que dice equivalencia de la diferencia es esta definición de la resta que yo les puse acá. Esto es como cuando hacíamos definición de condicional o definición de lo excluyente, y la idea era, bueno, para no usar la resta y poder usar unión, intersección y complemento. ¿Sí? Eso lo vimos, lo dijimos explícitamente, la unión, perdón, el y, el o, conjunción, disyunción y negación, se llaman conjunto completo de conectivos. Quiere decir que cualquier expresión lógica que se me ocurra, se puede escribir usando solamente y, o y negación. Por lo tanto, si yo puedo convertir un condicional a negación y al o, perfecto. Si puedo convertir un sí solo sí o uno excluyente, perfecto, porque uso solo las leyes que involucran estos tres, ¿no? En conjuntos es lo mismo. Tengo más operaciones, la resta, la diferencia simétrica, pero si yo puedo convertirlas a una expresión que solamente uso unión, intersección y complemento, esta no, bueno, acá se puede también convertir. Entonces es mejor porque no tengo necesidad de usar otras leyes. Esta de acá, yo hago así. A intersección complemento de B, A y no B, o B y no A, ¿correcto? Entonces convertí la diferencia simétrica en una expresión que solamente usa unión, intersección, complemento. Entonces solo uso las leyes esas. ¿Estamos? Bueno, todas las leyes, insisto, tienen una equivalente. Por supuesto, el cuadrito de igual de leyes lógicas se lo copian cuando tengan que hacer su hojita de apoyo para el tema conjuntos, copian este cuadrito con todas las leyes de conjuntos. ¿Sí se entendió? Con todas estas leyes y con las definiciones. Espera, vamos a anotar un poco de propiedades de las operaciones. Las propiedades de las operaciones, yo pongo algunas, las que se me ocurran, para que las vea. Y después ustedes las pueden analizar, digamos, caso a caso, o sea, se van fijando. Por ejemplo, si yo hago A unión B, la unión entre A y B, así, A va a estar incluido en la unión entre A y B, ¿es verdad? Siempre, ¿está bien? Lo mismo B, ¿no? B va a estar incluido en la unión entre A y B. ¿Qué pasa con la intersección? Si yo hago la intersección es la más chica. La intersección va a estar incluida en A y también, ¿sí? Va a estar incluida en B. ¿Sí? ¿Qué pasa con la resta? Si yo hago A menos B, esto seguro va a estar incluido en A. Estas son propiedades de las operaciones en sí.
¿Estamos? Por supuesto, la intersección, no sé, se me ocurren cosas locas. Ustedes después las pueden analizar caso por caso. La intersección seguro va a estar incluida en la unión, ¿no? Y así sucesivamente. Cada operación puede tener sus propiedades, algunas que tengan que ver con la unión, con el universal y el vacío, como acá. Algunas otras propiedades que son demostrables, puntuales, las vamos viendo caso a caso. Por ejemplo, se dan con la inclusión. O sea, si A es el que está incluido en B, ¿qué propiedades puedo poner? ¿Qué se les ocurre? Y bueno, si A está dentro de B, entonces la unión me va a dar B, el más grande. La intersección me va a dar A, el más chico. Son propiedades, ¿no? Todo si hay inclusión. ¿Qué más? ¿Qué pasa si A está incluido en B y yo trato de hacer A menos B? Da el conjunto vacío. Tal cual. Y no El sé, se me complemento pueden del vacío ocurrir es distintas cosas. Por ejemplo, si a A le saco, no, A menos B ya lo pusimos. Bueno, etcétera. Estas son puntuales. A mí se me ocurren y después podemos demostrarlas. ¿Sí? Pero seguro son propiedades. Muchas veces uno hace una figura de análisis para ver si la cosa anda. Estamos acá en los ejercicios de conjuntos que digan determinar si es verdadero o falso, justificar adecuadamente. Yo puedo tratar de hacer un análisis con diagramas de Venn genéricos, ¿sí? Yo pongo un diagrama de Venn y me dicen así, si A está incluido en B, entonces esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, dibujo A incluido en B. Si A está incluido en B, lo voy a dibujar así, ¿no? Entonces, si A está incluido en B. Si quiero unir, rayo todo, bueno, me va a dar B. Si quiero intersectar, bueno, rayo la intersección, que me va a dar solo A. Si a A le quiero sacar B, no me va a quedar nada. Si quiero hacer B menos A, bueno, B menos A me va a quedar medio raro, ¿no? Me va a quedar así como anillado. ¿Sí? ¿Es verdad que es B intersección el complemento de A? Sí, porque si yo agarro B y hago el complemento de A, que sería salirme por completo, pero los intersecto, bueno, lo único que me va a quedar es el anillito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, que yo haga la figura de análisis para saber que la propiedad es verdadera, no implica que la haya demostrado, ¿sí? Igual necesito demostrar. ¿Sí? Esto se da solo si está incluido en B, ¿no? Si no, no. Ah, no, perdón, acá estoy diciendo pavadas. B menos A igual a B intersección complemento de A se cumple siempre. Que se vea como un anillo, digamos, es solo porque A está incluido en B. Pero que esta es verdadera, también en A y B que no estén incluidos, es cierto, ¿no? Si yo acá hago B menos A, me queda esta parte. Y si yo hago afuera de A y lo intersecto con B, me queda la misma parte. O sea que esta propiedad es verdadera para todo AB. ¿Sí? Y tiene que ser tan verdadera en este caso como en este, no cambia nada. ¿Sí? Estos diagramas de Venn, que toman en cuenta la inclusión, o por ejemplo dibujarlo así, si yo dibujo así, ¿qué significa? Que la Hoy la intersección clase es de hoy, vacía. que la intersección No es hay vacía, tal intersección. cual. La clase de hoy yo la voy a subir al aula virtual, pero esto no se va a entender nada, porque en realidad es más lo que hablamos en clase que lo que queda escrito, ¿no? Pero acá la intersección es vacía. En este diagrama solo se puede usar si la intersección entre A y B es vacía. Este solo se puede usar si A está efectivamente incluido en B. Este se puede usar siempre. ¿Estamos de acuerdo? Si yo acá analizo la resta B menos A, bueno, B menos A da todo B. Y está perfecto. Y es lo mismo que si hago B intersección el complemento de A. Da todo B. Que dé todo B es porque no se intersectan. Pero el hecho de que el sombreado siga valiendo es porque esta es la definición para la resta, ¿no? No importa cuánto valgan A y B. Ay, no. Profe, Sí. ¿cómo dijo que podías tener, cuál era la condición para, la del cuadro, del cuadro A y B incluidos? No escuché eso. ¿Qué dijo que era? Anda papi, decir. No, me perdí. Lo que decía es, este solo se puede usar si A está incluido en B. Sí. Este solo se puede usar si justamente si la intersección entre A y B es No, vacío. sí. Se llaman conjuntos disjuntos. ¿Suena? Y este se puede usar siempre.
para todo A, para todo B, puedes usar este diagrama. Incluso si se cumple que no tengan intersección o que no se corten. Porque si, por ejemplo, si vos haces este dibujo, y resulta que A está incluido en B, lo único que te va a pasar es que acá no va a haber nadie, o sea, va a haber elementos, los de A van a estar todos acá y va a haber algunos de B. Como acá no hay nadie, vos podés inferir que A está incluido en B. Pero igual el dibujo servía, ¿estamos? Lo que no te sirve es al revés. Si realmente no hay inclusión y vos tratás de representarlos así, no vas a poder. Cuando te tocan los elementos que son de A y no son de B, no tenés dónde meterlos. ¿Estamos? O sea que lo ideal sería usar siempre este diagrama. O el de 3, ¿no? Pero bueno, si se da el caso específico de la inclusión, ¿se acuerdan el para todo? Cuando leíamos para todo P, para todo X. Para todo X, P de X implica Q de X, yo que les había dicho. Hasta la clase pasada era sin explicación. Ahora está la definición. Esta es la definición de inclusión. O sea que quiere decir que el conjunto P está incluido en el conjunto Q. Cuando yo dibuje, voy a dibujar a P y a Q. ¿Está bien? No lo voy a dibujar de otra manera, porque esta es la definición de inclusión. Ahora que ya nos la definieron, la puedo usar todas las veces que quiera en los razonamientos. ¿Estamos? Bueno, vamos a trabajar con las formas de demostrar. Lo que vamos a aprender a hacer en esta unidad es demostrar propiedades entre conjuntos y justificar adecuadamente las que son falsas, ¿sí? Entonces, acá tenemos como 5 cosas, no sé si quedó clara el cuadrito. Tenemos, por ejemplo, demostración a nivel de elementos. Elementos quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero demostrar que si A está incluido en B, entonces A unión B es igual a B, ¿sí? Si yo quiero demostrar esto, no puedo usar propiedades de conjuntos. Las propiedades eran con unión, intersección, complemento, pero no había con la inclusión. Entonces, lo que voy a hacer es usar la definición de inclusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo sé que A está incluido en B? Y porque para todo X perteneciente a A, entonces X pertenece a B. Entonces, eso es lo que significa a nivel de elementos. Y después tengo a nivel de demostraciones conjuntistas. Las demostraciones conjuntistas son las que usan las propiedades de conjuntos, ¿sí? Estas usan propiedades de conjuntos. Ahora, a nivel de elementos, es como, a ver, no sé cómo hacer, el cuadro no es exactamente así. Tanto en conjuntistas como en propiedades de conjuntos, me va a pasar, además, como si fuera un subíndice, que yo puedo tener demostraciones sin antecedente. O sea, en general, un teorema es un condicional que tiene hipótesis-tesis, pero no siempre pasa eso, ¿sí? A lo mejor yo simplemente podría querer demostrar que A está incluido en A unión B, ¿sí? Entonces esta se toma como si no tuviera hipótesis-tesis, sino que tuviera, acá no hay nada, sin condición previa. La hipótesis es siempre una condición previa. Es como un razonamiento, ¿se acuerdan? Si esto es verdadero, entonces tiene que pasarme que este también sea verdadero. Para que acá parece que dijera falso y tiene que decir la T de tesis, ¿sí? Esto es hipótesis, esto es tesis. Este tipo de demostración la vamos a usar siempre. Entonces, la de hipótesis-tesis es la que la teoría dice demostraciones con antecedente y consecuente, ¿sí? Si tenés antecedente y consecuente, ya sea con propiedades por elemento o por propiedad de conjuntos, ¿sí? O si tenés sin antecedente, o sea, solo consecuente, solo una afirmación sola. ¿Estamos? Esta sería la que el libro me quedó al revés, dice 1.2 y esta sería la que la teoría dice la 1.1. ¿Sí? Si vos tenés que demostrar solamente el consecuente, si tenés una inclusión, vas a usar la definición. O sea, parto de acá, de que el elemento está acá, y trato de llegar a que está acá. Si tengo una igualdad, bueno, el problema con la igualdad, la escribí por arriba, ¿no? Es que un conjunto es igual a otro si se incluyen mutuamente. ¿Eso lo escribí?
Saben que yo hoy di No. la clase en otro grupo. Ah, no. Bueno, lo vamos a poner por acá. Si X es igual a Y, esto significa que X está incluido en y al mismo tiempo Y tiene que estar incluido en X. Entonces, si vos querés demostrar una igualdad de conjuntos, entonces tendrías que demostrar la doble inclusión. O sea, que está incluido para un lado y para el otro. Entonces, a ver, vamos a poner ejemplos. Pregunta, yo había visto también que lo que se puede hacer es plantear la igualdad e ir agregando cosas iguales de los dos lados. Pero por eso, el 1.1, que sería que sea solo un consecuente. Si yo tengo que demostrar que A está incluido en A unión B, este como primer ejemplo, voy a partir por elemento de un X, para todo X, que X pertenezca a A, y voy a tratar de llegar a que entonces X pertenece a A unión B. Ese es el concepto de una demostración que solo tenga consecuente con una inclusión. ¿Sí? Si yo tengo la misma, pero una igualdad de conjuntos, por ejemplo, que A menos B es igual a A intersección B complemento, a nivel de elementos, porque justamente, ahora lo vuelvo a escribir, justamente no hay una propiedad, estoy tratando de demostrar la propiedad, la ley, la que después voy a poner como ley de conjuntos, pero la quiero demostrar antes, ¿sí? Entonces es una igualdad. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo partir de un elemento que esté acá y llegar a que está acá, porque esto es una igualdad, o sea, tengo que demostrar, estas son las peores, que A menos B está incluido en A intersección el complemento de B, y por otro lado, que A intersección el complemento de B está incluido en A menos B. Como esta es muy básica, la voy a tener que hacer así. Una vez que la demostré, la puedo usar todas las veces que quiera, ¿sí? Pero la tengo que demostrar en dos partes, ¿sí? Porque es la doble inclusión. Y esto es el tipo un incluido o un igual, nada más, ¿sí? El 1.2 me da condiciones iniciales. Por ejemplo, si A está incluido en B, entonces A unión B da B, ¿sí? Ese es un ejemplo de hipótesis-tesis, antecedente y consecuente, ¿sí? Hipótesis-tesis, que también se va a demostrar por elemento. Las demostraciones por elemento son las más largas, por eso uno no las quiere hacer hasta el último momento, pero en realidad, cuando querés demostrar condiciones, propiedades básicas, no te queda otra, ¿sí? ¿Qué es esto de la hipótesis-tesis? La hipótesis-tesis tiene también dos caminos, que son parto de la hipótesis, este es el primero, parto de la hipótesis completa y llego a la tesis, ¿sí? Que esto sería lo que es más parecido a hacer una demostración de un razonamiento. Parto de la hipótesis, la supongo verdadera, ¿se acuerdan? Estas serían las premisas verdaderas, y entonces tengo que llegar a que necesariamente la tesis es verdadera. Siempre hablando de que sea válido, que sea verdadero, que haya que demostrar, ¿sí? Y la otra, como esta tesis tiene un igual, por ejemplo, entonces yo parto de una parte de la tesis, de una parte, por ejemplo, del primer miembro de la igualdad, de A unión B, ¿sí? De una parte de la tesis, y uso, y llego a la otra, ¿no? Por supuesto, y uso la hipótesis en el camino. Si no uso la hipótesis, entonces está mal, porque quiere decir que no hacía falta la hipótesis y entonces ¿para qué me la dieron? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero demostrar que A unión B es igual a B, si yo no usé la hipótesis, algo está mal, porque A unión B no da siempre B. ¿Estamos? Entonces, no voy a poder llegar. ¿Estamos? Estas son las dos maneras de demostrar hipótesis-tesis. Más allá de que lo estoy haciendo por elemento. Ahora les voy a mostrar varias por elemento, así que queda. Pregunta. Y después, Sí. dale, En el de que es por elementos, que es sí, la igualdad, que se hacen dos, sí, uno para mostrar que uno está incluido en sí. uno y otro en otro. ¿Se puede hacer una sola con bicondicional? A veces, sí. Si todos los pasos son reversibles, entonces sí.
pero a veces son todos los pasos reversibles y a veces no. Depende de lo que Depende de haga. las propiedades que uno va usando. en el Depende de la camino. propiedad que vayas usando, tal cual. La última forma, por si hoy no llego, es con propiedades de conjuntos. Las de propiedades de conjuntos no van a ser tan básicas, sino que son por ahí, digamos, igualdades de conjuntos que ya tienen más cosas y que entonces uno dice, bueno, uso las propiedades que ya demostré antes o uso la ley, la tablita de leyes de conjuntos que ya la tengo, ¿sí? Y con esa demuestro propiedades más complejas. Déjenme mirar, acá hay una, no, pero quiero ver, acá, por ejemplo. Acá hay una en el libro que no está hecha, que dice así, A unión, B complemento, intersección, complemento de A, unión B, no sé si esta le suena, bueno, no es exactamente, es igual a A intersección B, unión A complemento, intersección B complemento. Algo así, ojo que primero hay que mirar porque este estaba en un punto, no, dice demuestre las siguientes propiedades, o sea que es válido. Bueno, primero hay que mirar si es verdad que se cumple. Para eso uno podría hacer un diagrama de Venn de este lado, sombrea la respuesta, después lo hace aparte, se olvida, hace el diagrama de Venn de este lado, sombrea la respuesta y después lo mira de nuevo. Si dan lo mismo, es verdad la propiedad, la trato de demostrar. Las propiedades que usan, usar propiedad de conjuntos no es meterse elemento a elemento, sino que es usar la definición de unión, de intersección, de resta, y entonces suelen ser más fáciles, y no tengo que demostrar para los dos lados la inclusión ni nada. Parto de acá y llego acá. ¿Sí? Esta es como la primera de todas, la más fácil, perdón, esta de acá, ¿sí? Pero en vez de tener que meterme adentro de los elementos, no, directamente uso propiedades. ¿Estamos? Este es el resumen de cómo demostrar. Ustedes tienen que poder manejar más o menos todos. Ahora, cada ejercicio no tiene una única manera de demostrar. O sea que si a ustedes, por ejemplo, acá, en los de hipótesis-tesis, les gusta más partir de la hipótesis y llegar a la tesis, en general se puede hacer siempre. Y si a ustedes, en cambio, les gusta partir del primer miembro y llegar al segundo usando la hipótesis en el camino, también van a llegar. Se puede hacer casi siempre, salvo que acá no hubiera una igualdad. Bueno, hay que ver, o una igualdad o una inclusión. Ahí recién podría ser que solo te quede la opción de partir de acá y llegar acá. ¿Estamos? O sea, en general puedo usar más de un método en una demostración. Voy a tratar de practicar mucho como alumno y entonces que me salgan cada vez más rápido, básicamente. Cuanto más practique, mejor les va a ir. Vamos a tratar de demostrar estas chiquitas que puse por acá. Algunas le puse, otras no. No, creo que a todas. A ver, porque después en la guía tienen un montón hechas, en los videos hay otras hechas, y en la respuesta de la práctica hay un montón hechas. O sea que lo que quisiera es que ustedes practiquen otras que las encuentren por ahí, ¿sí? Entonces, no sé si todas porque es tarde, pero bueno. Que A está incluido en A unión B. Es muy fácil y después son difíciles de demostrar. Parto de que es un elemento que está en A. ¿Sí? ¿Cómo hago para llegar a que está en A unión B? Bueno, ojo que a veces puedo hacer cosas raras. Si X está en A, entonces es verdad que X está en A o X está en B. ¿Por qué? Porque O sea, la pregunta es, si cada cosa que hagas tiene que tener una ley lógica o una ley de conjuntos que te avale. O como esto es un condicional, hasta podrías usar una regla de inferencia, ¿no? Porque los condicionales, acuérdense que mientras vayas para adelante, son las reglas de inferencia, los razonamientos son condicionales, ¿no? Entonces, si podés avanzar, aunque no puedas retroceder, sirve, ¿no? ¿Qué les parece que use acá? adición. Adición, tal cual, que estaba puesta dentro de las leyes lógicas, ¿no? La ley de adición me dice, si yo sé que esto es verdad, entonces si yo le hago un o con cualquier otra expresión, más allá de que la otra expresión sea verdadera o falsa, no importa, este o va a seguir siendo verdadero. O sea que lo que yo estoy haciendo es agregando algo, pero que no me cambia el valor de verdad de la expresión original. Acordándome que este x es cualquiera, ¿no? Yo partí de un x cualquiera. A veces yo no pongo el para todo x acá, sino que yo pongo a mí me gusta y más o menos dado x. Un x cualquiera, ¿no? Ponerlo así. Que es lo mismo que decir para todo x. ¿Sí?
Si X está en A, entonces X está en A o X está en B. Obvio que no voy a poner acá X está en J. Voy a poner lo que quiero, a donde quiero llegar. Como X está en A o X está en B es la definición de unión, entonces digo que X está en A unión B. Y en realidad ya terminé. Esto es definición de unión. Si no pueden poner qué hicieron, entonces lo más probable es que hayan hecho algo que no vale. ¿Estamos? En cada paso, todo lo que digo ya lo repetí, porque las reglas acá no cambian. Cada regla se agrega a todas las que valían de antes. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, ¿qué habíamos dicho en las leyes lógicas y en los razonamientos? Si no podés decir qué ley usaste, lo más probable es que hayas hecho lío. Bueno, acá es igual, ¿sí? Si no me podés decir, cada vez hay más leyes encima. Tenés que decir o una ley lógica, o una regla de inferencia, ¿sí? O una propiedad de conjuntos que hayas aplicado. Si podés, vale. Si no podés, si estás haciendo una cosa rara, no vale. ¿Estamos? Bueno, entonces, partí de que estaba en A, llegué a que está en A unión B, por lo tanto, A está incluido en A unión B, ya está, ya demostré. Una pregunta, ¿y en el Vale. examen hay que poner así la ley sobre el simbolito de En el condicional? condicional o abajo de la expresión nueva, o pones acá un numerito y acá al costadito lo pones. La cuestión es que lo pongas, ¿sí? Eso es el famoso que todos los pasos estén Bien. justificados. ¿Estamos? Ujú. Bueno, ¿qué pasa con esta otra que era una igualdad, pero que había que hacer la doble inclusión? Bueno, básicamente lo que tiene de malo es que es 2 veces hacer como acá, pero bueno, en algo nuevo. Como yo no puedo usar propiedades de conjuntos para pasar de A menos B a intersección B complemento, porque la única propiedad que puedo usar es justamente la que quiero demostrar, ¿estamos? O sea que las inclusiones muchas veces no me queda otra que partir de un X genérico que pertenezca al primer conjunto y tratar de que llegue al segundo, ¿sí? Entonces, si X está en A menos B, entonces, por definición, X está en A y X no está en B. ¿Estamos? ¿Sí? Esta es muy fácil. Entonces, por definición, X. Esta es la definición de resta. Ah, perdón, es la de resta, no quiero. X está... Ah, ya. En A, bueno, ya está. X está... Esta no es que X está en A y, o sea que hay una intersección, o sea, X pertenece a la intersección entre A y ¿quiénes son los que no están en B? Complemento de B. Claro, ya está. O sea, la definición de resta y la definición de complemento son... No tiene otra definición la resta. La resta tiene esta definición que automáticamente me lleva al complemento, ¿sí? Por otro lado, este es de los que decía el compañero. Si yo lo trato de demostrar al revés, me doy cuenta que si yo parto de que X está en A intersección del complemento de B, es porque X está en A y no está en B. Y si X está en A y no está en B, cumple la definición de resta, entonces X está en A menos B. O sea que esta es la que yo puedo revertir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es el mismo camino, esto es igual, ¿sí? Es revierto el camino, o sea, puedo volver por el mismo camino. Acá, por ejemplo, que usamos adición, no podríamos volver, ¿entienden la idea? Lo cual está bien porque no es verdad que la unión esté incluida en A. O sea, si yo acá quiero volver para probar que la unión está incluida en A, es falso. ¿Por qué? Porque si yo acá no puedo simplificar, la ley de adición va para un lado y no va para el otro. ¿Estamos? O sea que a veces yo puedo avanzar y no puedo retroceder. Cuando puedo avanzar y retroceder, ¿sí? Esta sería, se puede volver, digamos, por la demostración anterior. Ahora, ¿ustedes hacen esto en un parcial o en un final? No. ¿Qué hacen? Escriben esta demostración para atrás y listo, y quedan re bien divinos, que se dieron cuenta que hay doble inclusión y que demostraron las dos, ¿sí? O ponen que hay que demostrar la doble inclusión y como estos son todos los pasos son reversibles, así que el segundo queda demostrado, ¿sí? No se olviden que la igualdad es doble inclusión. Eso es lo que les pido, aunque sea anotarlo, ¿sí? Porque si no les queda como regular, o sea, como que hiciste la mitad del ejercicio.
¿sí? Sí, perdón, no me quedó claro. En el examen, ¿cómo sería la manera formal de Y escribirlo? Con la yo doble soy inclusión. más papista que el Papa, a usted no se los voy a poner mal, pero ¿yo qué haría? ¿Para qué dar tanta vuelta? Agarro, vamos a hacerlo, total. Y digo, bueno, genial, si X está en A intersección el complemento de B, entonces, a ver qué puse arriba. Ah, que está en A y no está en B. Ah, bueno, genial, X está en A y X no está en B. Lo vuelvo a escribir, no me voy a morir y me queda la demostración toda completa. Y entonces X está en A menos B y se acabó. Si tiene Escribimos dos veces 80 por las pasos, dos. no, che, pones todo para un lado, para el otro y abajo escribís. La demostración, anda con papá y pedirle a papá. Pones todos los pasos, son reversibles, por eso esto. ¿Estamos? Esa sería tu otra opción. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos con la de hipótesis-tesis? Voy a agarrar la misma, espero que nos salga, para que vean que se puede hacer de las dos maneras. Quiero demostrar que si A está incluido en B, entonces la unión da el más grande, da B. Si yo parto de la hipótesis y llego a la tesis, quiere decir que tengo que partir de que A está incluido en B. Bueno, estas son las que por ahí no se pueden. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Pero ahora, ¿yo qué le puedo hacer a esto? ¿Se entiende? O sea, yo lo puedo cambiar, si voy a partir de toda la hipótesis, la puedo cambiar por una expresión equivalente, pero no tengo tantas cosas para trabajar, ¿se entiende? Y no sé si voy a llegar acá. Por eso es que este de partir de la hipótesis y llegar a la tesis, que les encanta, no sirve siempre. O sea, en los razonamientos sí puedo partir de las hipótesis y después voy y llego a la tesis. Pero en las demostraciones conjuntistas, donde la hipótesis es una inclusión o es otra operación o qué sé yo, a veces no es tan cómodo, ¿sí? No se ¿Qué le puedo podría, hacer a esto? claro, es decir, no se podría agregar o X pertenece a B de los dos lados por ley de adición. No, ¿quién te dijo que yo puedo agregarle o X pertenece a B o X pertenece a B? ¿Alguien te dijo que si vos tenés P, entonces Q, entonces podés poner P o R, entonces Q o R? Claro, porque no es una igualdad. No, no es una ley, no es una igualdad de condicional y Claro. esto no es una ley lógica de ningún tipo. Ahí es donde hacen lío, cuando empiezan a hacer cosas que no son ni leyes lógicas, ni leyes de conjuntos, ni leyes de reglas de inferencia. O sea, en las Acá, inclusiones más no conviene. adelante, una vez que yo demuestre esto, vos vas a poder usarlo de la siguiente manera. Como A está incluido en B, entonces puedo inferir que A unión B da B. También puedo decir, como A está incluido en B, entonces A intersección B da A. Pero esto lo voy a usar cuando yo lo quiera usar para demostrar, qué sé yo, que si A está incluido en B, entonces A unión el complemento de B, intersección C y no sé cuántas cosas más, todo eso da B. Entonces, acá sí voy a decir, che, como está incluido en B, cada vez que veas A unión B, le ponemos B. Y cada vez que veas intersección B, le ponemos A. Uso esta ley para demostrar otras cosas. ¿Estamos? Pero en este caso, yo estoy tratando de demostrar la ley. ¿Sí? Por lo tanto, no voy a poder partir de esta hipótesis. Porque la hipótesis me lleva a un para todo, que como mucho yo les quería mostrar un par de pasos. Como mucho que puedo hacer con este condicional. Puedo poner, ¿se acuerdan? Que no al primero, que X no está en A, o que X esté en B, ¿no? No el primero o el segundo. Pero cuando yo tengo un O, si fuera un I, ojalá todavía podría agregarle otra cosa. Cuando yo tengo un O, X no pertenece a A, o X pertenece a B. ¿Se ve que no voy ni para atrás ni para adelante? ¿Absorción tenés? ¿En dónde? O sea, podría agregar a alguien más acá, a la ecuación. O X pertenece a, qué sé yo, algo más, que no sea A porque ya me dijeron que no pertenece. O sea, o verdadero, y después pongo una expresión que sepa que es verdadera, otra ley. Esto Nunca se va no a llegar me a va una a igualdad. llevar a ningún lado. ¿Cómo? Que nunca se va a llegar a una igualdad No me va haciendo a cosas así. llevar, no es que no se pueda, a lo mejor se puede, pero claro, no me va a llevar a una igualdad. A lo sumo voy a llegar a una inclusión.
en algún momento, yo qué sé, o sea, no voy a llegar básicamente por este camino con esta propiedad, ¿sí? O sea, esto depende de la propiedad. No voy a llegar a ningún buen puerto. Entonces paso para el otro, ¿sí? Acá ustedes van a tener que practicar. ¿Sí? A mí me gusta más el de abajo, el de partir de la tesis y llegar a y usar la hipótesis en el camino. Pero este también sirve en otros contextos. Si acá hubiera una igualdad implica otra igualdad, entonces por ahí podés partir de esta y llegar a esta y vas a llegar. Si acá hubiera una Profe, igualdad, una pregunta. una inclusión, ¿Hay por alguna ahí propiedad, perdón, hay alguna propiedad que sirva para todas las ecuaciones? no. Y no hay un único camino para demostrar y no te puedo dar más que estas reglas que te estoy contando. O sea, cuándo te conviene más una cosa que la otra, pero va a ser igual un ejercicio de práctica tuyo, o sea, de reflexión. Vos vas a ir viendo las propiedades y vas a ir planteando según tu preferencia. Hay gente que le gusta siempre empezar por la hipótesis. Bueno, empezá por la hipótesis, pero cuando veas que la hipótesis no te va a llevar tan fácilmente a la tesis, a lo mejor vas a poder parar y decir, a ver, vamos a hacer al revés, vamos a tratar de partir, por ejemplo, del primer miembro de la tesis y ver si puedo llegar al segundo, usando la hipótesis en el camino. ¿Se entiende? Sí, gracias. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si puedo, bueno, genial. Ahora, yo tengo A unión B. Como yo sé que A está en B, pero no puedo usarlo así tan libremente, porque sigue siendo una propiedad muy básica. Entonces, en realidad, voy a partir de que tengo un X cualquiera que pertenezca a unión B. O sea, todavía estamos en el elemento-elemento, ¿se acuerdan? En todos lados planteé elemento-elemento. Bueno, si X está en A unión B, entonces X está en A o X está en B. ¿Está bien? Está en una o en la otra. Sin embargo, A está incluido en B. Esta es definición, perdón. Esta llega re rápido aparte. O sea que uno tiene que estar abierto a todos los métodos porque este sale súper rápido. Como está en la unión, está en A o está en B. Sin embargo, A está incluido en B. ¿Qué quería decir la hipótesis? Que entonces si X está en A, X X está en B. también. Claro. O X está en B. O sea, el primero, esto es por hipótesis. ¿Qué me dice la hipótesis? Ojo que me la puedo escribir la hipótesis. Acá la tengo escrita ahí arriba, o sea que la voy a aprovechar. La hipótesis me dice que si X está en A, entonces está en B. Ojo que esto quiere decir que este entonces es fijo, no puedo poner un sí solo sí, ¿no? Acá yo podría haber puesto sí solo sí, porque esta es la definición de unión. Pero de acá para acá, chau. Fui en un solo camino, ¿no? No puedo volver. Como X está en A y A está incluido en B, entonces y dije que X está en A, puedo decir que X está en B. Y si X está en B o X está en B, bueno, no hay ningún tipo de pregunta, ¿no? Entonces X está en B. Eso es involución. No. Allá. Idempotencia. ¿Estamos? En todos los pasos hice algo que yo sepa que es válido, apliqué una ley y apliqué la hipótesis en el camino, ¿sí? En este caso, no llegué. No es que no se pueda. A lo mejor hay un camino. Pero me puse a trabajar y lo que me pasó es que me dio la sensación de que por acá no iba. Entonces, mejor hacerlo rápido y no estar dando vuelta horas con algo que no estoy segura. ¿Sí? Que la propiedad es verdadera es cierto, o sea que tiene que haber un camino, pero a lo mejor el camino no es usando este método. ¿Estamos? Después busquemos uno que partamos de la hipótesis y lleguemos a la tesis y lo hacemos. Bueno, el último. El último no usa más, o sea, la idea es, si se puede, si la propiedad es más de conjuntos, Una por pregunta, ahí pero usar, dale. ahí quedó solo demostrado que A Ahí unión B está. está incluido en B, no que son iguales. Habría que hacer lo Sí, mismo, pero desde a B. ver, pará, qué lío hice. Ah, sí, es verdad. Oh, esta es una propiedad divina. Claro, como es una igualdad, partí de este lado y llegué a este, o sea que demostré la inclusión para acá. Y ahora, espérate que yo puedo hacer cosas. No quiero escribir ya, me cansé de escribir. No, espera. Este me lo voy a mandar para abajo. Paciencia. Tenés razón.
Vamos a mover este un poco más abajo. Demostré la mitad. Vamos a demostrar ahora para el otro lado. Porque como partí por elemento, una igualdad tiene que ser sí o sí una doble inclusión. Entonces, tengo un X que pertenece a B. Y quiero llegar a que pertenece a A unión B. ¿Sí? Para este lado, no necesito la hipótesis. O sea, si X pertenece a B, acuérdense que X pertenece a B o X pertenece al que a mí se me dé la gana. Y entonces X pertenece a A unión B. O sea, este es el famoso, para un lado, acá hice adición, perdón. No hice el mismo camino, el camino no es reversible, ya lo habíamos establecido. En cuanto yo le metí acá la hipótesis, que va en ese sentido, no voy a poder volver, ¿sí? Pero entonces cuando trato de hacer la inclusión para el otro lado, uso la ley de adición, que también es una ley en un solo sentido, ¿sí? Y acá es la definición de unión. ¿Sí? ¿Me siguen? No necesité la hipótesis, porque en esta doble inclusión, pero no hay que ponerlo, ¿sí? Si A está incluido en B, ¿sí? Que A unión B es B, que A unión B está incluido en B, es la parte que es que hay que demostrar. Pero que B esté incluido en la unión es verdadero aún sin la hipótesis. ¿Entienden esa idea? O sea, que B está incluido en A unión B, este es verdadero siempre. No hace falta que A esté incluido en B. O sea, la inclusión hace falta para la inclusión entre A incluido en B hace falta para que A unión B esté incluido en B. ¿Estamos? Pero para que B esté incluido en la unión no me hacía falta. Entonces acá, mientras haya usado la hipótesis una vez, está bien armada el teorema, el condicional. Si nunca usé la hipótesis, es un problema. Quiere decir que la hipótesis no hacía falta y que entonces era una propiedad de solo tesis, ¿sí? Y que alguien la pensó mal, que no va a pasar, pero bueno. Si uso la hipótesis en un lado y en el otro no, no pasa nada. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Último de esta tanda, ¿no? Vamos a llegar. No, sí vamos a llegar. ¿Qué es lo de las propiedades de conjuntos? Bueno, si yo uso propiedades de conjuntos, no necesito la doble inclusión. O sea que esta, si se puede, genial. Pero como dije antes, en los casos anteriores no tenía sentido, no había forma, ¿sí? Acá sí. Yo, por ejemplo, puedo partir. Como la expresión es más larga, yo voy a partir de la expresión de un lado de la igualdad, ¿sí? Y voy a aplicar leyes de conjuntos, por eso se llama propiedad de conjuntos, y tratar de llegar al otro, ¿sí? Entonces, acá tengo una unión, acá tengo una intersección, acá tengo otra unión. Pero acá está el elemento, acá está el complemento, bueno, qué sé yo. A ver, acá podríamos poner A menos B, y acá podríamos poner, a ver, si damos vuelta, ¿sí? B unión, el complemento de A sería B menos A, ¿cierto? ¿No? En realidad esta es otra definición de la resta, de la diferencia simétrica. La intersección, unión, la intersección de complementos también. ¿Qué más? No sé, acá uno empieza a tirar lo que se le ocurra, ¿sí? Vas haciendo como te parezca. Como te parezca, exacto, hasta que te lleve a algún lado. Esta por ahí no fue muy inteligente, ¿por qué? Porque me convertí una unión-intersección en una resta y tengo menos leyes para la resta que para la unión y la intersección. Entonces, qué sé yo, a ver, la cambio, busquemos otra. Acá hay que probar, ¿sí? A ver, acá... ¿Puede hacer distributiva ahí de Puedo una hacer distributiva, es lo que iba a hacer ahora, pero no sé a dónde me va a llevar. Pero probemos la distributiva. Acá es como una doble distributiva, ¿no? Porque acá hay unión y acá hay una intersección. La doble distributiva en conjuntos no vale porque hacen lío. Entonces lo que vamos a hacer es distribuir en dos tandas. O sea, dejo este como si fuera fijo,
y lo distribuyo acá. Entonces me queda A unión complemento de B, intersección el complemento de A. ¿Sí? Y a esto lo uno con A unión el complemento de B, intersección B. ¿Está bien? No es que el otro no esté mal, la doble distributiva de una, sino que a veces hacen lío. Entonces así no le puedes cerrar. Acá me queda A intersección A complemento. A intersección A complemento. Y después me queda unión A, perdón. Allá. ¿Unión qué? No sé, estoy haciendo y ya a esta altura de la noche lo que Complemento salga. B, complemento B, intersección, complemento de A. Complemento de A. Este es uno de los que quería, o sea que no estamos tan mal. Unión. Y acá que me queda A intersección B, A intersección B, unión, y fíjense que acá me quedan todas las uniones, me quedan afuera, o sea que los dos corchetes no hace falta que los vuelva a poner. B complemento, intersección B. B complemento, intersección B. Me quedé muy al bordecito. ¿Sí? Y acá me queda Los A A intersección intersección A complemento de A, complemento, vacío. queda vacío. Y B intersección complemento de B, vacío. Y el vacío, unión cualquier conjunto, da el conjunto, ¿no? O sea que acá me termino quedando B complemento, intersección A complemento, unión A intersección B, que es justo, si querés ser más papita que el papa, A intersección B, ley conmutativa. Unión B complemento, intersección, no, como está puesta. Primero está puesta A, ¿no? ¿No te da lo universal? No, A complemento, intersección B complemento, no. ¿Por qué? El total, digo, en B complemento, intersección A complemento, en unión a A intersección B. No, yo te da muestro. el universal A intersección B, A intersección B es esto. ¿Sí? Ah, sí, Y sí, ya si está vos bien, ya lo unís entendí. Sí, con ya el entendí. complemento de A, que es lo de afuera de A, intersección, lo de afuera de B, te da, si vos lo unís. Sí, bueno, o sea, lo de afuera de A es esto. Y lo de afuera de B es esto. Cuando vuelves a mirar, te da todo, ¿está bien? Este sería este. Te da el universal. Y si vos mirás este es el 1. Lo que pasa es que ves no tiene ningún valor, porque una vez que lo hiciste ya no lo ves más. Este es el 2. Y yo hago A unión el complemento de B. O sea, todo A y además el complemento de B. ¿Está bien? Y después lo intersecto con el complemento de A, que es todo esto de acá afuera, unión B, que también incluye esto de acá adentro. Me termina dando todo también. Entonces, si me da lo mismo de los dos lados, quiere decir que es válida. Acá no se ve nada ya, pero bueno, ¿se entiende? Eso era parte, ver si era verdad o no. Igual como la acabo de demostrar, quiere decir que es válida. Esa es la otra, ¿no? Que no es lo que hay que hacer. Pero si yo tengo una propiedad y me lancé a demostrar acá como caballo y llegué a demostrarla, quiere decir, che, como la demostré, es que la propiedad era válida. Si no la verifiqué la validez. No es la forma, pero puede pasar. Si Pregunta. primero verifico la validez, mejor, porque lo que me pasa es que si no es válida, pongo el contraejemplo y se acabó el problema. Dale, ¿qué? Una pregunta, en la guía de ejercicios vi algunos que son medio complicados y al final resulta que eran falsos y había que dar No, contraejemplo. pero entonces, Entonces claro, pero yo me entonces lancé a demostrar y nunca llegaba no, y ahí claro, no es eso. Primero esto que hicimos recién, que ahora lo borré porque era una mezcla. Pero primero verificás que sea válido. El punto 2, yo en este me lancé a demostrar, porque este es el ejercicio 2, que yo tengo
el teórico en físico, vieron que yo les dije que el que quería y podía que lo consiguiera, el teórico en físico dice, demuestra las siguientes proposiciones. Entonces, no me dice, preguntate si es verdadera o no, sino que me dice, demostrá, o sea, esto se cumple, no te hagas drama, demostralo. Igualmente, la demostración, ejercicio 2.4, la hizo elemento a elemento, o sea que para el que tiene el teórico en la mano, cuando se vaya a fijar el resuelto de este, no está hecho así, está hecho X pertenece a todo esto, entonces, y lo que sí se ve que hizo con pasos reversibles, pero lo hizo elemento a elemento. Y yo lo hice directamente con propiedades de conjuntos, ¿está bien? O sea que eso no es único, lo puede ser de una manera o de la otra. La cuestión es, como es verdadera, demostrar. Y las que son falsas tienen que tener contraejemplo, o sea que sigue siendo cierto lo de probar la validez. ¿Sí? No son razonamientos, estos son proposiciones que son verdaderas o falsas. Primero asegúrate, si es verdadera, la demostrás, y si es falsa, le pones un contraejemplo. El análisis con diagrama de Venn hace que te sea más fácil, porque si es falsa, vos vas a elegir, vas a poner un elemento acá, uno acá, y vas a mostrar que esto da una cosa, esto da otra, y se acabó el problema, te quedó el contraejemplo. ¿Sí? Cuando vos estabas viendo si era verdadera o no, automáticamente te quedó el contraejemplo medio armado, y ya está. Y no te lanzás a demostrar algo que es falso. ¿Sí? Una cosa que me ha pasado a veces, no sigo más por acá porque quiero que lleguemos al final de los temas teóricos. Hay alumnos que me dicen, profe, pero yo demostré, como yo demostré es verdadera. Pero a veces hicieron lío en la demostración. Entonces me dicen, ¿me revisa dónde está el error? Y lo que yo les voy a decir es que no, que si la propiedad era falsa, en algún lado hiciste un error, pero el error es, digamos, no se busca por qué, porque lo que estaba mal era haber empezado a demostrar. ¿Me siguen lo que trato de decir? No es de vaga, sino que es de decir, ¿para qué voy a gastar un montón de fuerza en encontrar dónde aplicaste alguna ley que no era válida? Si salta rápido te lo digo, pero la cuestión es, la propiedad era falsa, salía con contraejemplo, entonces cualquier cosa que vos hayas hecho tiene un error en algún lado, sin lugar a dudas, ¿sí? Y el error está en haber empezado a demostrar algo que era falso. Es como cuando uno dice el condicional asociado, ¿sí? Yo trato de que tenga antecedente verdadero, consecuente falso, y llega un absurdo, y el absurdo provino de suponer que podíamos hacer antecedente verdadero, consecuente falso, o sea que no se puede hacer. ¿Estamos? Acá pasa lo mismo. Si la propiedad es falsa, aunque vos te mandes 10 pasos de demostración, no, la propiedad era falsa, se tenía que resolver con un contraejemplo. ¿Sí? Tengo 3 cosas más para que no se vayan sin esto, porque la semana que viene podemos hacer ejercicios con esto, pero así ya ven la definición. Tengo lo que es el conjunto de partes. Dado un conjunto, ¿sí? Si yo armo el conjunto de todos sus subconjuntos, valga la redundancia, eso es el conjunto de partes. El conjunto de partes es un conjunto que adentro tiene conjuntos, sí o sí, ¿sí? ¿Estamos? El cardinal, para conjuntos finitos, la cantidad de elementos de un conjunto de partes es la 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto. ¿Por qué? Porque cada elemento, cuando yo armo subconjuntos, cada elemento puede estar o no adentro del subconjunto, ¿sí? Entonces el vacío en particular, ¿quién es? Es un elemento donde no puse A y no puse a B. ¿Quién es este? Es un elemento donde puse A verdadero y B falso. ¿Este quién es? Bueno, este es A falso, B verdadero. ¿Y este quién es? A verdadero, B verdadero. O sea que la cantidad de elementos del conjunto de partes va directamente relacionada con la cantidad de filas de la tabla de verdad, con la cantidad de elementos que tenía el conjunto original. ¿Sí? En el conjunto de partes, siempre está el vacío, pero ojo con esto. El vacío está incluido en el conjunto de partes porque el vacío está incluido en todos los conjuntos. Pero además, el vacío es un elemento del conjunto de partes porque es un elemento, efectivamente, está acá adentro anotado físicamente. O sea que es otro de los casos raros
en donde no es indistinto, sino que significa cosas diferentes, pero puedo usar los dos símbolos, ¿sí?, al mismo tiempo, ¿sí? En el conjunto de partes, los conjuntos son elementos, o sea que yo digo que el conjunto A pertenece al conjunto de partes. Por otro lado, método como antes, dos llaves, el conjunto formado por el conjunto formado por A y el conjunto formado por B, este está incluido, ¿no?, en el conjunto de partes porque es un subconjunto del conjunto de partes. ¿Estamos? Este es el conjunto de partes. Propiedad que les dejo para que demuestren ustedes. El conjunto de partes de A unión el conjunto de partes de B está incluido en el conjunto de partes de A unión B. O sea, A unión B es más grande. Funciona para este lado y no funciona para el otro, ¿no? Ojo que acá, cuando lo quieran demostrar, los elementos de un conjunto de partes son conjuntos. O sea que voy a tener un elemento X, que es un conjunto, y que pertenece a esta unión entre dos conjuntos de partes. ¿Se entiende? Entonces, es un elemento de A o es un elemento de B, entonces veo cómo mezclo A con B. Y así sucesivamente. ¿Sí? El otro, la partición. Tengo tres. Conjunto de partes, partición y producto cartesiano. Son otras cosas locas que se le pueden hacer a los conjuntos que no necesariamente tienen una ley lógica paralela, sino que son cosas más locas que uno puede hacer con los conjuntos. Una partición es desarmar un conjunto en subconjuntos, ¿sí?, tomando en cuenta tres reglas. La primera regla es que ninguna parte tiene que estar vacía. O sea, XY tiene que ser distinto de vacío, sea quien sea ahí. Por otro lado, que si yo intersecto dos partes, la intersección tiene que dar vacío, o sea, no pueden tener elementos en común. Y por otra parte, que la unión de todas las partes me tiene que dar el conjunto original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo en el conjunto anterior el conjunto formado por el conjunto formado por A, esto no es partición. ¿Por qué? Porque puse un solo subconjunto, eso no sería problema. No está Porque vacío. la unión de La todos no intersección forma con el otros conjunto está original. vacío. La unión de todos no da el conjunto original que era B, tal cual. Esto no es partición. Si tomo este de acá, o sea, el conjunto formado por el conjunto formado por A por un lado y el conjunto formado por B por otro, sí es partición. Si tomo, ojo, el conjunto formado por AB, ojo, el conjunto solo no, la partición de vuelta es como el conjunto de partes. Es un conjunto que adentro tiene conjunto. Esto es una partición también. Lo que hice fue no separes. La partición parte los conjuntos, ¿no? Esta es la partición esta vez. ¿Sí? Esta otra es que no partas nada. Es una partición también. No separar también es partición, ¿sí? ¿Qué pasa si pongo esta? Así. Pongo A, allá. Y pongo el conjunto vacío. Claramente. Falta B, el subconjunto con B. No, bueno, tiene más de un problema, claramente. Este está vacío, o sea, ya no cumplí la primera. Una La parte. segunda, sí, no pasa nada. Y la tercera, no la estoy cumpliendo. ¿Qué pasa si pongo A y AB? Ahí está, esa me está faltando. Pongo A por un lado y pongo a AB por el otro. No, porque ¿Es se repite A. partición? La intersección de A Ahí con AB no es vacía. Exacto. La intersección no da vacío, ¿sí? Otra forma de expresar estas dos, la propiedad 2 y 3, es así. Yo tengo partición cuando cada elemento perteneciente al conjunto grande pertenece a un XY, o sea, para todo X pertenece a un XY, esta es la primera, que no pongamos al vacío, perdón, es como otra forma. Todo X tiene que pertenecer a algún XY, no lo escribo así porque los voy a marear, les voy a dejar esas tres que son las de partición. Pero la idea es, cada elemento pertenece a una parte, cada elemento pertenece a solo una parte, o sea, no hay intersección entre las partes,
y todos los elementos van a parar a alguna parte, no sé cómo decirlo, ¿se entiende? O sea, es otra forma de verlo, en vez de verlo por subconjuntos, verlo por elementos. Dado un elemento del conjunto grande, seguro va a ir a parar a alguna parte, seguro va a ir a parar a solo una parte, ¿sí? Y ninguna de las partes se queda vacía. La primera no la puedo esquivar, pero la otra forma es para ver el punto 2 y 3, ¿sí? La partición es un subconjunto del conjunto de partes. O sea que hay una relación entre una y otra, ¿entienden? O sea, esto es un subconjunto del conjunto de partes y es una partición de A. Esto es un subconjunto del conjunto de partes, bueno, con la doble llave, pero no es una partición. ¿Estamos de acuerdo? O sea que lo que es toda partición es un subconjunto del conjunto de partes. ¿Sí? Pero no las toma todas y además tiene ciertos criterios. Eso es partición. Y el último, producto cartesiano. El producto cartesiano es otra cosa que yo puedo hacer con los conjuntos. Ustedes ya lo vieron esto en la secundaria, aunque nadie se los dijo. ¿Qué es hacer un producto cartesiano? Si yo tengo A y B, ¿sí? Distintos de vacío, porque si el conjunto está vacío, no cumple la definición. En el producto cartesiano van a haber pares ordenados, tales que la primer componente es un elemento de A y la segunda componente es un elemento de B. Hay un montón de cosas que se pueden demostrar respecto de los productos cartesianos, ¿sí? Si yo tengo alguno de los dos conjuntos vacíos, cuando yo trato de usar la definición, ¿sí? Yo digo pares X y tal que X pertenece a yo, poner que A está vacío. X pertenece a conjunto vacío y Y pertenece a B. ¿Qué pasa con la proposición X pertenece al conjunto vacío? Es falsa siempre, ¿correcto? Y entonces el Y es falso siempre. Y entonces, si A o B están vacíos, ¿sí? Si alguno de los dos es el conjunto vacío, entonces el producto cartesiano me da el conjunto vacío, no me sirve, no me queda nada. No puedo poner pares en donde en uno de las componentes no pongo nada. ¿Sí? O sea que no se hace producto cartesiano, no se toma el conjunto vacío como una posibilidad. ¿Sí? A y B tienen que ser no vacíos. ¿Estamos? Ahora, si vos ves que la primera componente es de A y la segunda es de B, claramente el producto cartesiano no es conmutativo, ¿no? Lo que tiene de loco, y por acá paramos, que no vamos más, es que el producto cartesiano es una operación entre conjuntos cuyo resultado no es un conjunto. Bueno, su resultado es un conjunto, pero es un conjunto de pares ordenados, o sea, ya no es más un conjunto donde los elementos son los mismos que en el conjunto original, ¿se entiende? O sea, si yo hago unión, intersección o lo que sea, me da otro conjunto del mismo universal, ¿estamos? En cambio, cuando yo hago un producto cartesiano, la respuesta es un tipo de elemento diferente, o sea, la respuesta no es del mismo universal, ni siquiera tiene la misma forma. La respuesta de un producto cartesiano da pares ordenados. Y los originales no eran pares ordenados. ¿Sí me entendieron con eso? Acá en el producto cartesiano hay, por ejemplo, unas propiedades locas. Miren esto. Bueno, y el producto, perdón, si yo hago la cantidad de elementos de A por B, esto va a ser la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos de B, ¿cierto? Sí. Porque si A tiene 2 elementos y B tiene 3, como yo voy a juntar todos por todos, voy a hacer 2 por 3, básicamente, ¿sí? Esto es una propiedad. Esto es cardinal del conjunto, cantidad de elementos del conjunto, y este por es una multiplicación de números naturales, ¿no? Cantidad de elementos de A por cantidad de elementos de B. ¿Qué más? Hay algunas propiedades locas que también hoy ya no llegamos. Que, por ejemplo, si yo tengo A producto cartesiano, B intersección C, esto tiene que ser igual. Algunas, creo que una de estas, una se cumple y la otra no. Así que, no sé. A por B, como una especie de distributiva. La pregunta es si se puede o no hacer esto. Si se puede en la unión y no en la intersección, o en cuál se puede, en cuál no. O sea, esta es una propiedades
o no del producto cartesiano, ¿sí? Como una demostración acá. Esta, por ejemplo, es verdadera. Si la quiero demostrar, ¿cómo la encaro? Porque después se van a quedar solos y para la semana que viene hay que hacer ejercicios, ¿sí? Por elemento, porque no tengo propiedades para el producto cartesiano. Lo único que tengo del producto cartesiano es la definición, ¿sí? Entonces voy a tomar un elemento que pertenezca al producto cartesiano. Y acá el problema es cómo es ese elemento. El elemento no es X o A o B. El elemento que pertenece a un producto cartesiano es un par ordenado. Acá a veces los alumnos directamente encaran mal, porque acá ponen A pertenece al producto cartesiano y ya está, no vas a ir ni para atrás ni para adelante. ¿Se entiende? Si tengo un par ordenado que pertenece a este producto cartesiano, ¿qué puedo? Acuérdense que este XY es genérico, es cualquiera. Entonces, el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Si un- ¿Sí? ¿Qué Ujú. hago ahora? Bueno, separo, pero fíjense que acá tengo uno es de A y el uno es X y el otro es Y y pertenecen a conjuntos distintos. Como este está en una intersección, digo que Y está en B y además Y pertenece a C. Acá tengo I, o sea que puedo hacer asociativa, puedo usar idempotencia, puedo usar lo que quiera. Esto es definición de producto cartesiano. Esto es definición de intersección. Escriban más de lo que escribo yo, ¿eh? A mí ya no me dan los dedos con el lapicito óptico este que es una porquería. ¿Qué necesito? Necesito A con B y A con C. Se le puede agregar otro y X pertenece a. Voy a agregar otro X pertenece a mí. Voy a poner X pertenece a A y Y pertenece a B. Y además, acá voy a hacer aparecer de la nada. X pertenece a A y, me corro un poquito, Y pertenece a C. ¿Qué es esto? Idempotencia, porque lo que hice fue agregar, en vez de usarla para achicar, la usé para agregar. Agregué un X pertenece a y lo cambié de lugar, o sea, idempotencia y conmutativa, si quieren, y asociativa también, porque ahora voy a decir, bueno, vamos a agarrar estos dos por un lado y estos dos por el otro. ¿Sí? Y entonces, sigo acá, ¿eh? ¿Esto qué significa? Si X es de A y Y es de B, quiere decir que el par XY pertenece a A por B. Lo voy a poner más acá. Entonces, el par XY pertenece a A por B. ¿Sí? Y además, acá, si X es de A y Y es de C, el par XY pertenece a A por C. Ven que estas primeras demostraciones, como son muy propiedades básicas, salen todas por componente. Pero cuando después tengan ustedes igualdades grandes, que usen unión, intersección y qué sé yo, lo más probable es que puedan usar las propiedades de conjunto, ¿sí? Si yo tengo entonces un par ordenado que está en A por B y el mismo par ordenado que está en A por C, y hay un Y, entonces quiere decir que el par ordenado pertenece, vamos a poner un corchete, a A por B, intersección, ¿sí? A por C. Y acá hay como una distributiva. Y lo peor de todo es, si acá me hubieran puesto una unión, bueno, si está en la intersección también está en la unión. O sea que con unión también me hubiera servido, pero solo en un solo sentido, ¿no? Este en realidad me sirve para los dos lados. Es una igualdad de la que es muy larga, que me preguntó el compañero. Mirá todos los pasos que hicimos, pero son todos reversibles, ¿cierto? Acá aplicamos definición del producto cartesiano y acá aplicamos definición de intersección. Pero son todos reversibles, o sea que estos pasos significan que yo puedo volver. Por lo tanto, acá que son un montón de pasos, vuelvo a decirlo, dije que está acá y entonces está acá y también puedo demostrar, lo escribís. Se puede revertir todos los pasos, así que queda demostrada la doble inclusión.
lo escribo así y listo, porque no voy a volver a escribir esta vez todos los pasos. ¿Se entiende? Muy bien, hasta acá. ¿Estamos? Esta unidad es para practicar básicamente formas de demostrar entre conjuntos, tomando en cuenta que en el futuro las propiedades y los temas que vamos a ver se definen sobre conjuntos numéricos y que entonces vamos a estar haciendo demostraciones sobre conjuntos todo el año. ¿Sí? Así que aprendemos acá cómo hacerlas y después vamos a aplicar esto hasta hacia adelante, hasta, Ok. no sé. Ok, ¿Estamos? profe. Bueno, muy bien, gente, quedamos entonces. El jueves que viene los espero en el horario habitual por Meet, por favor. No hay clase, la facultad está cerrada. El que va hasta la facu se va a encontrar... No, no está cerrada.